Yo creo que podríamos empezar. Pues Sí, buenos días a todas y todos. Este es nuestro cuarto webinario del curso de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, nociones básicas para la acción pública. Y, como recordarán, estamos en el módulo 2, que es la gestión pública del cambio climático y el desarrollo sostenible. El día de hoy tenemos la segunda lección, que es la sostenibilidad en las políticas públicas, y para ello nos acompaña, y eso es un gran honor, la maestra Andrea Paredes. La maestra Andrea Paredes, ella es economista por parte de la Universidad Iberoamericana y maestra por Harvard en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Actualmente la maestra está colaborando con el Banco de México dentro de la Subgerencia de Asuntos Monetarios Internacionales. Bienvenida, maestra. Adelante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Para mí es un honor estar hoy con ustedes y platicar un poquito más sobre la gestión pública del desarrollo sostenible y aprender juntos en este camino. Me gustaría empezar con una pregunta abierta para que todos participen. Y la pregunta es, ¿un medio ambiente limpio, saludable y sostenible debe ser un derecho humano? Si participan en, en la liga, ¿sí o no? Yo todavía no Sí, la veo. claro que sí, estamos muy de acuerdo. ya están contestando, hay 34 respuestas. Ok, es que yo no la veo. A lo mejor si dejas de compartir tu pantalla, la puedes ver. No importa, yo creo que es porque voté hace rato. Ok. ¿Los demás la pueden ver para ir votando? ¿La ves? ¿La pregunta? Sí, pero le tuve que apretar en votaciones porque no veía el recuadro. Ok. Les voy a compartir los resultados. Pues el 100% opina que sí. Unánime, muy bien. Pues muy bien, y resulta que sí es un derecho humano reconocido por la ONU, pero apenas fue reconocido hace un mes. Entendido. Apenas el 28 de julio, la Asamblea General de la ONU reconoció como un derecho humano un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y aunque esto sí es un reconocimiento de que el cambio climático y la degradación ambiental son algunas de las mayores amenazas del futuro de la humanidad, esta resolución no implica que sea legalmente vinculable para todos los países miembros de la ONU. Pero sí es un avance porque se espera que con esta resolución pues tenga un efecto y los países miembros ayude a que lo apliquen en sus leyes, en sus constituciones, y así pues cuando haya una política pública o alguna acción que no vaya defendiendo este derecho humano, pues será más fácil impugnarla. Además, este es un paso importante porque se requieren acciones para garantizar que este derecho se logre, ¿no? No solamente hay que ponerlo en la ley, sino hay que hacer acciones para lograr que esto realmente sea un derecho humano y sirva de trampolín para impulsar las políticas económicas, sociales y ambientales que van a transformar y proteger a las personas y a la naturaleza. Esto es algo que vamos a platicar hoy más adelante, cómo es importante que sean políticas económicas, sociales y ambientales que contengan las tres dimensiones para que sí realmente protejan tanto a las personas como a la naturaleza y se logre un desarrollo sostenible. También es una transformación importante el hecho de que sea un derecho humano considerado un derecho humano por la mayoría de los países, porque nos ayuda a pensar sobre el cambio climático de una manera diferente y a pensar sobre los derechos de las generaciones futuras que a veces no consideramos por estar siempre pensando en el presente, ¿no? Pensar en el cambio climático también es pensar en las generaciones futuras e incorporar a todos los sectores de la sociedad en el diseño de estas políticas públicas y decisiones ambientales. Esto va a ser también algo que vamos a platicar más adelante.
La plática de hoy se va a centrar en 3 grandes secciones. Primero me gustaría platicando de qué es la justicia climática, si es que existe la justicia climática. Después nos detendremos más en cuáles son las políticas públicas sostenibles, qué significa que sean sostenibles y cómo podemos pensar en políticas públicas sostenibles, y una reflexión final considerando cómo diseñar estas políticas públicas sostenibles y pensando en la justicia climática. Entonces, antes de empezar, les quiero platicar que también el 28 de julio hubo otro evento importante. No solamente se declaró un derecho humano, un ambiente limpio, saludable y sostenible, sino también el 28 de julio llegamos al Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Y no sé si ustedes escucharon esto, saben qué es la sobrecapacidad de la Tierra, pero les cuento que es el día en que la demanda de recursos ecológicos por parte de toda la humanidad, todas las personas, superó los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Entonces la Tierra puede regenerar ciertos recursos en un año y nosotros, todos juntos, nos los acabamos el 28 de julio. Esto es importante porque, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, a lo largo de las décadas, la huella ecológica, la huella de carbono de los seres humanos ha ido aumentando, mientras que la biocapacidad de la Tierra cada vez ha ido disminuyendo. Entonces los recursos que puede regenerar la Tierra disminuyen, pero nuestra contaminación ha aumentado. Entonces, eso hace que cada día, este día de la sobrecapacidad de la Tierra, llegue antes. Cuando en 1970 era en diciembre, ahora, en 2022, es en julio. Lo único que pudo retrasar esto un poquito fue el año de la pandemia. En 2020 lo retrasamos un mes. Imagínense con todo lo que pasó en la pandemia, todo lo que no se hizo, no se usó, y solamente pudimos retrasar este evento un mes. Aunque sí nos demostró la pandemia que pues, podemos cambiar rápidamente ante un desastre. Lamentablemente, como no estábamos preparados para ello, esto tuvo un gran costo económico y humano. Y entonces, pensando en el cambio climático y en el futuro, este curso y estos cambios que trae consigo el cambio climático, pues podemos estar seguros que solamente los países que estén preparados, pues van a salir mejor en estas condiciones, ¿no? Entonces, ahora los meses que restan del año, pues podemos decir que estamos en números rojos, ¿no? Que le debemos al planeta. Aquí en chiquito se ve la gráfica de Honduras y podemos ver que aunque la huella ecológica por persona no ha aumentado, sí se ha ido disminuyendo la biocapacidad por persona. Entonces, sí hay menos recursos que genera Honduras cada día, aunque la huella ecológica no ha cambiado. Pensando en esto y en que ustedes ya hicieron el ejercicio de la huella climática, también hay un ejercicio que se puede hacer pensando, si su huella climática es muy alta, imagínense si todas las personas del mundo tuvieran su propia huella climática, probablemente llegaríamos a este día de la sobrecapacidad de la Tierra mucho antes. Y esto es porque algunos contaminamos más que otros y algunos tenemos una huella de carbono mayor a otra. Entonces, pensando en estas diferencias de contaminación, me gustaría ahora preguntarles qué creen que es la justicia climática. Y ahí les pongo 4 opciones. Si la justicia climática es un movimiento más que un concepto, si la justicia climática reconoce que el calentamiento global no es solo un problema ambiental o de la naturaleza, si la justicia climática busca un reparto de las responsabilidades para enfrentar el cambio climático, o alguna otra definición que ustedes consideren y que nos quieran compartir. Ahí están viendo la gráfica. ¿Sí la ven? Sí, Yo no la veo. Si le pones en ver. ¿Ahí la ven? ¿Sí? Sí.
Bueno, tenemos 10 votaciones, 11, 14, 21, 25. No, hombre. Se están emparejando, ¿no? La 1 y la 2. Tenemos 45 votaciones. 46. 47. ¿Llegamos a los 50? Yo creo que sí. 51, 52. La vamos a cerrar. Acuerdo. Ahí Ok. están. Buenísimo. Entonces, la mayoría cree que busca un reparto de las responsabilidades para enfrentar el cambio climático. Algunos sí reconocen que, que el calentamiento global no es un problema ambiental o de la naturaleza. Para algunos sí es un movimiento más que un concepto y alguien tiene otra definición. No sé si alguien quiera participar, contarnos un poco qué están pensando, qué piensan cuando escuchan justicia climática. Buenos días. Sí, adelante. Bueno, como en la evaluación de la lección anterior había una pregunta de ese concepto, ¿verdad? Y yo me leí casi un documento y prácticamente abarca una parte de todos los elementos que acaban de mencionar. La responsabilidad y de hecho en la evaluación, porque me salió bien después, entonces porque tenía mis dudas y es muy interesante el tema porque es bien amplio y abarca diferentes aristas, diferentes sectores y habla hasta de la inclusión, de no dejar a nadie, me gustó el tema realmente, es bien amplio. ¿Puedo decir algo? Claro, gracias, Mercedes. Adelante, Ronnie. Sí, me parece correcto lo que dijo la colega anterior y además es que ya lo hemos leído también. Se busca un reparto de las responsabilidades porque es una responsabilidad antropogénica que también incluye al ambiente. Por lo tanto, es realmente eso. La C me parece que ya nos lo han enseñado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Teníamos una mano levantada de... Stanley. Adelante, Stalin. Bien, buenos días. Creo que para hacerlo sencillo, esto es parte de la causalidad. A toda acción, una reacción, a cada causa, un efecto. Yo creo que es parte de, cuando decimos justicia, es reconocer que como seres humanos estamos, la naturaleza nos está cobrando un costo por todo el maltrato que le hacemos al planeta. Lo veo desde esa perspectiva y reconozco que lo peor que le pudo haber pasado al planeta es la humanidad. Entonces, en base a eso argumento mi respuesta y creo que sí, es una responsabilidad que nos está, es el efecto a lo que hemos causado, ¿verdad? Muchas gracias, Stalin. Tenemos un comentario también dentro del chat que dice que considera que es una hipocresía mundial, que es un concepto que busca la justificación del desastre climático. Adelante, maestro. También tenemos una pregunta en donde dice que cómo se calcula la biocapacidad por persona. Ok. Bueno, si quieren primero la pregunta, que era más sobre el tema anterior. La biocapacidad primero se calcula a nivel país, dependiendo de los recursos que tiene cada uno y lo que regenera, y luego ya como el PIB per cápita, nada más se divide entre la población. Y sobre las reflexiones sobre justicia climática, estoy de acuerdo con todos sus comentarios y todos tienen razón. Mercedes tiene razón en que este es un concepto muy amplio, que parte de las tres opciones que pusimos. Por un lado, sí es más un movimiento que un concepto, porque no se podría haber llegado a hablar de justicia climática sin
sin todo el movimiento que hay detrás para poner esto en el centro de la discusión. Como veíamos la sesión pasada, mucha gente tiene hipótesis diferentes sobre si el cambio climático es real o no. Nosotros ya aprendimos en la sesión pasada y sabemos que sí es real. Entonces, para que haya ese cambio de conciencia, sí hubo un movimiento más allá. Pero también es importante porque sí reconocer que no es solamente un problema ambiental o de la naturaleza, lo pone, y que es algo también de las personas, lo pone en el centro de la discusión. A veces es fácil obviar que, no, pues eso no nos afecta, eso es cosas del ambiente, pero no, sí va más allá que solamente los problemas ambientales, como vimos, tiene problemas que afectan a los seres humanos, términos de salud, términos de desigualdad, de pobreza, que traen a todos. Y también sí busca un reparto de las responsabilidades, porque como sabemos, no los que más contaminan son los que más padecen los efectos del cambio climático. Entonces sí es importante pensar que esta justicia climática insiste en pasar de un discurso solamente de hablar de gases de efecto invernadero y el deshielo, a un movimiento de derechos civiles que sí tiene en el centro a las personas, a las comunidades más vulnerables a los impactos climáticos. Bueno, y antes de avanzar, veo una manita y otro comentario. Pues Carlos, adelante. Sí, buenos días a todos y todas. El comentario de la hipocresía es mío. Y en realidad es que sí, vivimos en este mundo hipócrita de que el que más tiene cree que más disfruta, y el que más usa los recursos es el que más ocasiona problemas en el clima a nivel mundial. En realidad, nuestros países, y no es porque lo haya dicho un presidente que ya no está en el país, bueno, está en otra condición, pero lo dijo en algún momento en la cumbre, que el que más problemas tiene en este tipo de situaciones somos nosotros, los pueblos. Somos los pueblos, los pobres, los que tenemos este tipo de problemas, y es algo que no lo podemos evitar. En realidad es un problema que tenemos que sobrellevarlo. Hay países como Costa Rica que hacen mucha publicidad del oxígeno que generan, y no creo que generen más oxígeno que el nuestro, pero ellos sí lo publicitan y nosotros no. Nosotros creo que generamos más, en el Amazonas igual. Todo el mundo hemos visto cómo se ha deteriorado el Amazonas. Todo el mundo ha visto cómo se ha deteriorado la Mosquitia. Y no hemos hecho nada por ello. Y en realidad creo que nuestros países pobres no van a hacer nada por cambiarlo. Vemos con mucha indignación, pero sin hacer nada como país, toda la basura que se nos viene desde el lado de Guatemala hasta Puerto Barrios, y no hacemos nada por recuperar esas playas y esos ríos, y eso que lo tenemos ahí al ladito, toda la basura, que es impresionante cómo se ha deteriorado toda la vida marina y toda la vida silvestre en la zona. Hemos visto cómo se ha deteriorado el coral por traer cruceros a Honduras, que yo estoy a favor de los cruceros en Honduras, porque la gente tiene que poder disfrutar de esta maravillosa tierra que nos dio Dios y tenemos que explotarla, pero no ha habido un buen desarrollo en generar los espacios adecuados, y hemos deteriorado toda la biodiversidad que había ahí en la parte donde están los cruceros ahora. Yo considero, y acercándome un poquito más a esos derechos que decía la colega Andrea Paredes, los derechos de la discriminación y de eso que estamos haciendo, de intervenir en nuestros pueblos indígenas y creer que por llevarles una salud, que es la salud que creemos que tienen que tener cuando ellos tienen sus propios métodos de salud provenientes de la naturaleza, y que queremos intervenir en ellos y que creemos que es lo correcto, porque eso es lo que creemos, ¿verdad?
Creemos de que la penicilina podría ser que les quite muchas infecciones. Ah, bueno, sí, porque esa es la tecnología, pero ellos tienen sus propios métodos y si no logran satisfacer algunas necesidades por la tierra, entonces buscan otro tipo de apoyo un poco más en la mente y en lo sobrenatural, pero eso es parte de lo que son nuestros pueblos indígenas y que a veces lo deterioramos. En este punto, creemos de que llevarles la tecnología de nuevas siembras a los colegas de los pueblos indígenas es la solución de su problema alimenticio, cuando lo único que estamos haciendo en el mundo, porque es que es algo que no podemos controlar, al final se nos da por añadidura a nosotros ser las víctimas de todos los huracanes, y porque estamos en la línea donde están todos los huracanes todos los años. Si ustedes se fijan, este año ha llovido todo el año y seguimos en inundaciones constantes y nunca vamos a salir de esto hasta que vuelva la sequía, donde vamos a tener problemas de agua, todo el país. Pero eso en los países desarrollados, perdón que se los diga, yo sé que ustedes son de comunidad alemana y no sé qué, pero no les interesa. No les interesa. Señores, no pasamos del discurso, no pasamos de los documentos, no vamos más allá. Tenemos que ir más allá como sociedad. Y todo el mundo sabe que este tipo de cosas los países lo promueven porque son culpables. Pero ¿de qué le sirve al pueblo hondureño un poco de conciencia cuando aquel que está allá trabajando la tierra no tiene el fertilizante tan caro para poder cultivar lo que tiene que cultivar en un periodo donde no llueva tanto para que su cultivo propio, de desarrollo propio, les sirva? Entonces, creo yo de que, por eso les digo, es hipocresía desde mi punto de vista. Es hipocresía el decir, estoy preocupado por el medio ambiente y soy un consumista de primero. Entonces, creo que tenemos que cambiar la mente en decir, ¿qué puedo hacer yo para dejar de consumir productos que deterioran el ambiente? Y pensar en cómo cambiarlo. No solamente el discurso, aquí hay mucha gente de instituciones del país que pueden hacer mucho cambio en esto, no solamente en la parte educativa, sino en el accionar, en hacer y no solo en el pensar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Adelante, por favor, Andrea. Muchas gracias, Luis Carlos. Entiendo tu indignación, de dónde viene. Entiendo que muchas veces estos procesos internacionales son bastante lentos y no necesariamente se ven resultados, pero el hecho que cambie la discusión hacia hablar de justicia climática, aunque parezca un paso poco importante, sí es un paso importante para justo poder avanzar, justo poder cambiar del discurso a las acciones. Sin ese paso intermedio del discurso, el salto a las acciones es aún todavía más difícil, más lento, y que se reconozca que los países desarrollados hicieron todo ese daño y necesitan dar más para los países en desarrollo, que son los que más sufren. Es un paso importante en el que ahora... Perdón que te interrumpa, Andrea, solo un comentario. Llevo 44 años de vida escuchando este discurso en mi país y con apoyo de los culpables. Así seguirá siendo. Te lo digo, este discurso lo escuché en el colegio. De acuerdo, y ahora nos toca a nosotros que estamos en una posición de actuar, pues tomar esas acciones, que sean acciones reales, que sean acciones que tengan mayor impacto en sí cambiar el rumbo y hacer las cosas diferentes, ¿no? Pensar en este desarrollo sostenible más allá de un discurso y llevar a las acciones y a esa política pública sostenible. Andrea, te comento que hay otras menciones en el chat. Nubia Leticia nos dice que hay que recordar que Honduras está en las puertas de firmar el Acuerdo de Escazú, en donde se protege a las personas sobre sus derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales también.
Elena Marriaga nos dice que cuando escucha justicia climática le viene a la mente los instrumentos internacionales que se han aprobado en el tema, pero que lastimosamente vamos atrasados si hasta hace un mes se aprobó por la ONU, perdón, el derecho del ambiente sano y autosostenible, pues eso es muestra del atraso, ¿no? Y Suyapa Claro nos dice que todos serían parte de la justicia climática, porque depende de la percepción de cada uno de nosotros, son las respuestas de lo que preguntabas hace rato. Griselda Martínez dice que sin consultas previas los estados llegan a territorios ancestralmente protegidos por las poblaciones indígenas y llevan proyectos degradando el medio ambiente y en ocasiones sin previo estudio de impacto ambiental. María Luisa nos dice que es la promoción a una transición justa a un futuro sostenible y libre de combustibles fósiles que a la vez proteja a las personas y países más vulnerables de los impactos del cambio climático. Arcadio Flores dice que no puede haber justicia sin libertad y obediencia en términos generales. Zoila dice que tienen mucha razón y Arcadio dice que el verdadero desarrollo humano es el desarrollo de las libertades. Y creo que es una cita de Amartya Sen. Seguimos. Muchas gracias por los comentarios de todos. Estoy de acuerdo y vamos a platicar un poquito más adelante en cómo es importante incluir a todas las poblaciones en la toma de decisiones para no llegar con acciones ya planteadas que no van a aplicar, que no van a ayudar y que no van en línea con un medio ambiente sano, ni con los objetivos que se quieren lograr. Y sí, un desarrollo humano que sea un desarrollo de libertades y de oportunidades, siempre va a ser el desarrollo que estamos buscando. Entonces, bueno, ya hemos platicado bastante de esto, pero solo como a manera de resumirlo, 2 principios básicos para entender la justicia climática sería, 1, que los mayores responsables del cambio climático no son quienes tienen los mayores impactos climáticos. No todos los impactos climáticos son iguales, ni se distribuyen por igual. Y como aprendimos, pues, desde las condiciones meteorológicas extremas hasta el aumento en el nivel del mar, los efectos del cambio climático suelen tener efectos desproporcionados en las comunidades históricamente marginadas o desatendidas. Entonces, el punto número 2 sería que los impactos climáticos pueden exacerbar esas condiciones sociales inequitativas y las comunidades más afectadas por esto suelen tener menos recursos para manejar esos impactos, ¿no? Para hacerle frente a esos impactos. Entonces tenemos por un lado que no son los mayores responsables y además tienen condiciones ya inequitativas y menos recursos para hacer frente. También la justicia climática nos invita a pensar en las generaciones futuras, ¿no? Si nosotros contaminamos hoy, las generaciones futuras tendrán menos recursos. Entonces, la respuesta mundial ante esta crisis climática pues debe ser justa para que sea eficaz, ¿no? Si la responsabilidad de evitar la catástrofe recae de forma desproporcionada en quienes menos han hecho para causarla y menos tienen para asumir el costo, pues no se logrará que sea eficaz. Estas gráficas nos enseñan muy bien el punto de que quien más contamina no son los que más sufren de los efectos del cambio climático. Por un lado tenemos países desarrollados y China, que son los países que más contaminan, y por otro lado países en desarrollo, que son los más golpeados por el clima, ¿no? Y entonces los que más emiten estos gases de efecto invernadero no son los que más sufren las consecuencias. Además de que estos países pues tienen mayor capacidad para protegerse de los impactos, más acceso a recursos, más acceso a tecnología, y por lo tanto son menos vulnerables a otros retos de desarrollo que están enfrentando ya los países en desarrollo, ¿no? Entonces, a medida que aumentan los efectos del cambio climático, pues también lo hace la urgencia de garantizar una equidad mientras se buscan soluciones, ¿no? Una acción inadecuada pues seguirá significando la pérdida de más vidas, mayor desigualdad, una migración masiva y menos crecimiento económico para todos. Por ello, para lograr una transición equitativa es necesario aumentar las capacidades y recursos de los países para hacer frente al cambio climático. Es necesario lograr que el financiamiento global sea coherente con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero y una trayectoria resiliente al clima.
Entonces, pensar en acciones de adaptación y mitigación para tener una transición equitativa. Esta parte del financiamiento global que sea coherente, después ya va a haber un módulo donde se va a ver más a fondo cómo es el financiamiento verde, qué fuentes existen, todo eso. Pero sí es importante que, como hablábamos hace rato, pensar y entender que sí debe haber un flujo de recursos financieros de los países que más contaminan a los países que menos y que más daños sufren por el cambio climático. Y el Acuerdo de París, como ya se ha hablado antes, pues sí busca promover esta justicia, esta mayor justicia climática. Una de las maneras que lo hace es a través de un marco mejorado de transparencia para la acción y el apoyo, saber a dónde están los recursos, dónde se están yendo, en qué se están utilizando, y tener un mayor control. Sobre este marco de transparencia también se va a hablar un poco más adelante en el módulo 5. Pero mientras, en cuanto al financiamiento climático para países en desarrollo, pues sí tenemos que desde 2009 los países desarrollados se comprometieron con el objetivo de movilizar $100,000 millones para 2020 para la acción climática en países en desarrollo. Esta meta se formalizó en la COP16 en Cancún y en la COP21 de París se reiteró y se extendió hasta 2025. Sin embargo, de acuerdo con datos de la OCDE, sabemos que no se ha cumplido la meta. Por ejemplo, en 2020 se proporcionaron y movilizaron solamente $83,000 millones, menos 16,000, casi $17,000 millones menos que el objetivo que se tenía. Sabemos también que estos recursos se han destinado principalmente a acciones de mitigación y no tanto acciones de adaptación, aunque las acciones, el financiamiento de acciones de adaptación continúa creciendo, es importante que siga creciendo. Es importante que los países que reciben este tipo de financiamiento luchen más por obtener recursos para la adaptación, porque los efectos de la mitigación pueden ser de más largo plazo y el cambio climático, como ustedes bien saben, pues ya está aquí, ¿no? Los efectos del cambio climático ya están aquí y tenemos que tener medidas hoy de adaptación. La mayoría de estos recursos son préstamos y no donaciones, y la mayoría de los recursos se han destinado a Asia y países de medianos ingresos, por lo cual es necesario seguir luchando por esta justicia climática, hacer más y que los países en desarrollo se comprometan más a cumplir este objetivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la respuesta climática no es contundente para limitar el aumento de temperatura, pues sí hace una enorme diferencia. Solamente 0.5 grados centígrados de mayor calentamiento tiene repercusiones extremas en todo el mundo. Para millones de personas, un cambio de medio grado en el aumento de la temperatura global puede suponer una gran diferencia. En un planeta de 1.5 más caliente, de 1.5 grados más caliente, el 14% de la población está expuesta a olas de calor extrema al menos una vez cada 5 años. Pero si esto se pasa a 2 grados de más caliente, esta cifra se eleva al 37% de las personas. Y justo estas 37% de personas más son las personas más afectadas, las que tienen menos recursos para protegerse, son aquellas personas que trabajan al aire libre, los que sufren estas cargas. En cuanto a la elevación del mar, pues también tendrá más efectos si un medio grado más de calentamiento sobre la Tierra. Sabemos que aproximadamente 820 millones de personas en todo el mundo viven en zonas costeras a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Esto es más de 10% de la población mundial. Y el aumento en el nivel del mar se ha acelerado recientemente. Entonces, a medida que, como vimos la sesión pasada, el océano se caliente, se expanda, las capas de hielo se derritan, pues la elevación del mar va a aumentar y pues va a afectar a mucho más personas. Lo mismo pasa con los cultivos, el rendimiento
de los cultivos es menor, mucho menor, con medio grado más de calentamiento, igual de la pesca. El doble en la pesca. Por ello, el principio de justicia climática reconoce la importancia de una transición energética equitativa entre países y dentro de cada país, para que se distribuyan los costos y los beneficios. Entre países, pues ya hemos hablado de que los países más vulnerables a los impactos del cambio climático son los menos responsables y los que menos recursos tienen para adaptarse, pero por otro lado también dentro de cada país, pues los grupos de las personas más vulnerables, poblaciones indígenas de las que hablábamos hace rato, son los más afectados por las consecuencias del cambio climático y tienen menor capacidad para protegerse. Entre estos los jóvenes, las generaciones futuras, pero también los adultos mayores, mujeres y personas en zonas rurales. Entonces tenemos que debe haber una transición energética a nivel global que sea equitativa, tanto entre países, pero también dentro de cada país. Tenemos la responsabilidad de tomar acciones por una transición energética equitativa, pensando en cerrar las brechas de la desigualdad y no continuar aumentándolas. En cuanto a la transición equitativa entre países, es importante que los mayores responsables de las emisiones de gases efectos invernadero a nivel mundial implementen mayores medidas de mitigación para reducir esa contaminación. Por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los que más contribuye a la contaminación por gases de efectos invernadero, sabemos que se comprometió a reducir estas emisiones en un 50% por debajo de sus niveles de 2005 para 2030. Se comprometió también a tener un 100% de electricidad libre de contaminación por carbono para 2035 y lograr una economía de cero emisiones para 2050. Y aunque estas eran muy bonitas intenciones, pues no había habido realmente acciones que los pusieran en ese paso, que los pusieran en esa trayectoria, así cumplir con sus objetivos hasta este mes, que se firmó la ley de reducción de la inflación, porque esta ley también tiene muchas acciones climáticas y de justicia ambiental, que plantea una inversión de 369,000 millones de dólares en soluciones climáticas, entre las que incluye acelerar la transición a energías limpias con menores costos, ayuda a la transición del sector del transporte para que deje de usar combustibles fósiles e invierte en transporte sin emisiones para todos sus servicios, apoya a las comunidades con menores ingresos y apoya a una agricultura sustentable y la protección de áreas naturales. Entonces, antes de esta ley de apenas este mes, pues era muy difícil que Estados Unidos pudiera llegar a cumplir las metas que estableció en el Acuerdo de París. Entonces, como bien decíamos, no se necesitan solamente buenas intenciones, sino sí se necesitan acciones para poder lograr los objetivos globales. Sin embargo, una de las cosas que le falta a esta ley para pensando en la justicia climática es justo ese apoyo a los países en desarrollo, ¿no? En ningún momento se menciona ese apoyo. Y este ha sido un problema desde la pandemia, que se perdió un poco esa ayuda, ¿no? Los países se endeudaron mucho para gastar en sus países y se perdió un poco la ayuda a otros países que también estaban sufriendo y continúan sufriendo por las consecuencias, pues tanto de la pandemia como de los efectos del cambio climático. Entonces, estas acciones vemos que sí son importantes y necesarias, pero siguen faltando más acciones y siguen faltando acciones en todos los países. No podemos nosotros y todos los países seguir pensando que debemos elegir entre el crecimiento económico y el medio ambiente, ¿no? Tenemos que entender, nos tiene que quedar claro que resolver la crisis climática en este mundo desigual va
va a requerir de acciones de mitigación y adaptación centradas en las personas y que no es una elección entre uno y otro, sino es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en cuanto a políticas de mitigación, algunos sectores con oportunidades para implementar políticas de mitigación son el sector energético, la planeación urbana y la infraestructura y el uso de suelos. Cuanto al sector energético, pues sabemos que los avances de las tecnologías de energía limpia ya están transformando la capacidad de ampliar el acceso de electricidad y también limitar la contaminación atmosférica y la emisión de dióxido de carbono, que estas tecnologías cada vez son más baratas y accesibles en los países desarrollados, por lo que es importante que también comparta esta tecnología a países en desarrollo, ¿no? Desde 2010, el costo de los paneles solares ha caído un 85% y la energía eólica 49%. Entonces vemos que sí hay avances para hacer estas tecnologías mucho más competitivas e imaginarnos un mundo en donde sí podemos llegar a tener energía limpia en todos lados. Entonces, por ejemplo, ahora en Estados Unidos pues sería mucho más barato sustituir todas las plantas de carbón existentes por esta energía limpia. Aunque no sea el caso para todos los países en desarrollo aún, mientras se siga avanzando en esta tecnología, se sigan reduciendo costos, se sigue invirtiendo en las tecnologías y acercándonos a esas tecnologías, pues se podrá ir logrando avanzar en esto. Y va a ser importante también pensar que estos cambios de trabajo también vengan con trabajos justos y bien remunerados, porque habrá personas que trabajan en sectores muy contaminantes que van a perder sus trabajos, pero habrá trabajos que se van a crear por estos nuevos sectores, pero debemos de asegurarnos también que estos sean trabajos de calidad, garantizar que sea un buen empleo con buenas condiciones, ¿no? Para hacer que esa transición sea equitativa, sea justa. Cuanto a la planeación urbana y la infraestructura, pues este siempre ha sido un punto importante en todo desarrollo urbano, pensar en que más personas cuenten con servicios de agua potable, sanidad, energía y transporte. Entonces, una buena planeación puede ayudar a conectar a más personas con servicios adecuados y que estas conexiones pues también sean pensados con infraestructura verde, ¿no? Que estén pensados con infraestructura que no dañe al ambiente, como se hacía antes. Y por último, el uso de suelos, pues sí, hay maneras de mejorar las prácticas de agricultura y uso de suelos para recuperar los ecosistemas y también que esta recuperación aumente los ingresos de las personas que trabajan ahí, ¿no? Que procuren la seguridad alimentaria que conecta a las personas con los mercados para que sí puedan aumentar sus ingresos. Entonces, pensando que puede haber prácticas de mitigación que también nos ayuden a que las personas estén mejor en todos los sentidos, ¿no? Que tengan mayores ingresos, mayores condiciones de salud y mayor acceso a servicios para proteger todos sus derechos. Ser importante seguir pensando, como decían antes, que en este proceso de hacer las políticas públicas se considere a las personas que trabajan la tierra, no llegar con una solución, sino que sea un proceso que incluya a todas las personas involucradas, que son realmente los que saben más de qué necesitan. Entonces, pensar en un proceso en el que las personas son quienes saben lo que necesitan para una mejor planeación de políticas públicas va a ser importante para que estas políticas públicas que implementemos tengan efectos de largo plazo y no sean acciones que estén solo en papel o se hagan un mes y luego no continúen. Por otro lado, tenemos las políticas
de adaptación, ¿no? La acción climática para la adaptación va a ser clave para las áreas más expuestas a desastres. Son acciones que se deben de tomar ya. Son acciones que a veces en el discurso global están más rezagadas, pero que áreas más expuestas son las que deben de estar considerando, porque las condiciones que tenemos ahora, el cambio climático está ya aquí, no podemos esperar a que los países desarrollados mitiguen sus emisiones para actuar. Entonces, las políticas de adaptación van a ser clave para estas áreas. Y hay muchas acciones de mitigación, y me queda claro que ustedes son más expertos, pero yo solo les voy a comentar sobre 5 áreas de acción que podrían ser prioritarias para aumentar la resiliencia en las diferentes comunidades. Por un lado está reforzar los sistemas de alerta temprana. Esto va a ser clave pensando que inundaciones afectan a 250 millones de personas cada año. Esto es alrededor del 84% en países en desarrollo, y causan entre 5.000 y 6.000 muertes al año. Que esto es un daño económico que supera los 70.000 millones de dólares, y si esto es lo que está pasando en 80% de los países en desarrollo, pues debemos actuar ante esto, ¿no? Y una manera de actuar son los sistemas de alerta meteorológica, que junto con infraestructuras de evacuación o buenas carreteras, pues pueden mitigar parte de los daños a esta catástrofe natural, ¿no? La alerta temprana le da tiempo a las personas para trasladarse a un terreno más seguro, y permite a las autoridades ayudar a las personas más vulnerables, ayuda también a las empresas a proteger su propiedad, su infraestructura. Existen algunos estudios que sugieren que una alerta temprana de 24 horas puede reducir los daños de los bienes causados por inundaciones en un 30%, y una alerta de 48 horas hasta en un 50%. Entonces, sí hay un espacio para mejorar si se invierte más en estas alertas tempranas. Por ejemplo, en Bangladesh se sabe que los sistemas de alerta temprana, combinados con campañas de concientización cívica, de refugios, refuerzos de edificio y mejoras de recuperación tras un catástrofe, ha reducido la muerte de ciclones de 300.000 personas que murieron en 1970 en un ciclón a solo 5 personas en el ciclón de 2019, gracias a esta alerta temprana. No es una solución al problema del ciclón, tal vez no, pero sí ayuda a reducir los costos en personas y también económicos, a preparar a la gente. Estaba leyendo en la mañana una noticia de Pakistán, de las inundaciones, que declaró ahora alerta climática por unas inundaciones que nunca se habían llevado, sin precedentes, y hace justo un llamado a la comunidad internacional a apoyarles. Entonces, a veces las alertas tempranas no son la solución. No se esperaba que este monzón fuera tan fuerte, nunca había pasado, pero bueno, es una manera, es una herramienta que pueden tener los gobiernos ante esto, ¿no? Otra sería la protección de los manglares, que justo ayuda a limitar los daños de las inundaciones. Y además los manglares tienen muchas materias primas y alimentos para las comunidades costeras, entonces proteger estos manglares es una buena herramienta para protegerse entre los efectos del cambio climático. Por otro lado, está también mejorar la producción de cultivos de secano. La agricultura secana es la agricultura que depende solamente de la lluvia, que es en zonas bastante secas. Entonces, pensando que las zonas secas cumplen el 41% de la población terrestre, y que el 30% de la población humana
depende de ahí. Esto es un poquito más pensando en países africanos que sufren de esta, que son los que más viven en esta agricultura. Y este tipo de agricultura pues produce rendimientos bajos y variables. Entonces existe mejoras si se invierte y se aumenta la producción, se adoptan nuevas tecnologías y prácticas agrícolas modernas para poder tener un mayor rendimiento de estos cultivos. Otro punto importante es gestionar los recursos hídricos. El agua va a ser uno de los temas pues, claves en el futuro, ya que, como aprendimos, los impactos del cambio climático se canalizan principalmente a través del ciclo de agua. Entonces, una mejor gestión del agua pues, puede ayudar a los países a adaptarse mejor a la escasez de agua y a un suministro más variable. Y esto es otra vez pensando en una inversión en mayores infraestructuras verdes y no infraestructuras grises, como plantas de tratamiento de agua. Entonces, si pensamos en una gestión de infraestructuras verdes, ¿qué son estas infraestructuras verdes? Son como los bosques, la explotación agrícola, puede aumentar la cantidad de agua debajo. Entonces, existen beneficios de invertir en una mejor gestión de los recursos hídricos para hacer, y principalmente a través de estas infraestructuras verdes para tener un mejor suministro de agua. Y el último sería, pensando otra vez en la infraestructura, construir una infraestructura resiliente, ¿no? Muchas veces las interrupciones en los sistemas de energía, en los servicios de transporte de agua, pues son un costo muy importante para todos los hogares y las empresas que tienen daños económicos cuando existen estas interrupciones en los suministros de servicios. Entonces, un punto importante es mejorar la resiliencia de estas infraestructuras, tanto carreteras, líneas eléctricas, puentes. Todo esto tendrá un mejor beneficio para que estén más conectadas las personas y tengan mejores accesos a los servicios que necesitan. Entonces, la acción climática que considera a las personas en el centro, como hemos estado hablando, tendrá beneficios sociales y económicos de largo plazo. Si no pensamos en qué necesitan las personas y las consideramos tanto en el diseño, en la planeación y en la implementación, difícilmente tendremos los resultados de largo plazo que esperamos. Hemos de pensar en políticas públicas que desbloqueen los beneficios sociales potenciales de toda acción climática. Debemos de pensar en políticas públicas que aborden las necesidades de los grupos de menores ingresos y en desventaja y que mejoren la equidad social. También políticas públicas que aseguren un buen manejo de los recursos y una transición justa, como hemos venido platicando. Para esto, las políticas públicas deben de considerar 3 dimensiones. La dimensión del desarrollo social, desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Si juntamos la parte de desarrollo económico con el desarrollo ambiental, tenemos unas políticas públicas viables, ¿no? Porque los recursos tanto económicos como ambientales son finitos, mientras nuestras necesidades son infinitas. Entonces, si consideramos estas 2 vertientes, pensamos en políticas públicas que son viables, es decir, que sí se pueden hacer. Si consideramos, por otro lado, la esfera social junto con la ambiental, tenemos políticas públicas soportables, ¿no? Que consideran los derechos de las personas. Y si consideramos el social con lo económico, tenemos políticas públicas que empiecen a pensar en reducir las desigualdades económicas. Ahora, si juntamos estas tres vertientes del desarrollo, lo social, lo económico y lo ambiental, tenemos un desarrollo sostenible. Y esto es lo que la Agenda 2030 nos invita a pensar. Nos invita a considerar estas 3 dimensiones. No solo pensar en lo económico, como se hacía en el pasado, sino pensar también en lo social y en lo ambiental.
La ventaja ahora que lo ambiental también es parte de lo social, ¿no? Ese reconocimiento nos quita aunque sea una dimensión. Pero es importante pensar todas nuestras políticas, todo nuestro plan de desarrollo, considerando estas tres vertientes. Y entonces, la Agenda 2030, la que ya han platicado con sus 17 objetivos, nos invita a pensar no en sectores, sino en objetivos, en metas cuantificables a las que queremos llegar, pensando que tenemos que actuar todos juntos, que para no dejar atrás no podemos seguir pensando por sectores o por nuestra única responsabilidad, sino tenemos que pensar en conjunto en qué hacer para juntos cumplir con todos estos 17 objetivos. Aunque los tengamos separados los objetivos, pobreza, hambre, salud, es importante pensar que desde todos los sectores hacemos acciones y podemos hacer acciones que se relacionen unos con otros para lograr estos 17 objetivos. Entonces podemos pensar que con la Agenda 2030, que también es un plan global, ya sabemos qué queremos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué queremos lograr. Buscamos ese desarrollo sostenible que garantice que todas las personas cuenten con salud y bienestar, educación, sin hambre. Queremos un mundo con paz, justicia y también protegiendo el medio ambiente. Pero para poder lograrlo, pues tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Si seguimos haciendo las mismas políticas públicas, si seguimos definiendo y desarrollando las políticas de la misma manera, pensando siempre en el factor político, nos vamos a quedar cortos de alcanzar los objetivos que buscamos. Entonces, esta ruta o este plan de acción de la Agenda 2030 nos ayuda a empezar a pensar las cosas un poco diferentes y pensar que tenemos que, primero, identificar muy bien los problemas. Los problemas, pues siempre sabemos, si nos preguntan cuáles son sus problemas, todos tenemos una lista muy clara, pero es importante identificar de los problemas cuáles son las causas. Para identificando bien las causas podemos actuar. Y como decía Ana hace rato, que una causa tiene su efecto. Entonces, conociendo bien las causas, se puede atacar la causa y podemos entonces tener el efecto que buscamos. Cuando no logramos atacar la causa o no logramos identificar esa causa correcta, tenemos acciones ante los problemas, pero que no necesariamente llegan a los objetivos que buscamos. Nos invita también a pensar en cerrar las brechas de desigualdad. Para hacer esta definición, una buena definición, una buena planeación y un buen diseño de políticas públicas, necesitamos pensar en que estas soluciones sean multisectoriales. Tenemos que trabajar todos juntos y hasta aquí en este espacio lo hemos visto. Aquí tenemos personas de todos los sectores y sabemos que cada uno aporta algo diferente, pero con la aportación de todos podemos llegar a algo más, ¿no? Podemos llegar tal vez a una discusión más profunda, pero también podemos llegar a soluciones que incluyan diferentes puntos de vista, que incluyan diferentes maneras de hacer las cosas y podemos ver que sí se puede trabajar juntos, que al final tenemos un objetivo común y sí podemos llegar a trabajar juntos. Que si no trabajamos juntos, pues esos pocos recursos que tenemos los podemos estar desaprovechando. Necesitamos soluciones también que sean incluyentes y esto se puede dividir en dos. En esa idea de ir cerrando las brechas, incluir a todas las personas que sufren de mayores desigualdades, pero también incluyentes en el diseño. Entonces hay que incluir no solo a todos los sectores, no solo al privado, a las organizaciones sociales, sino también a las personas para las que van nuestras soluciones, ¿no? Incluir en un proceso más democrático y escuchar más a quienes van dirigidas nuestras políticas, va a tener efectos sí de más largo plazo, porque
porque las personas van a sentir que son parte de, ¿no? De que no le estamos imponiendo algo, sino que son parte de la solución. Es importante que estas soluciones estén basadas en evidencia para poder realmente identificar las causas y que sean factibles, ¿no? Factibles económicamente, políticamente, socialmente. Si alguna de estas, lo económico, lo político, lo social, no embona con la política que estamos proponiendo, probablemente va a fallar. Entonces es importante repensar y que este diseño de la solución sí cumpla con estas tres esferas. Y otro punto importante es que tenga un alto potencial. Y aquí los invito a pensar en el concepto de aceleradores del desarrollo sostenible. Esto es, ¿y a qué nos referimos con aceleradores? Muchas veces pensamos en una política para lograr un objetivo, pero sabemos que esta política pública puede ayudar a cumplir más de un objetivo, puede estar relacionado con un objetivo. Entonces, pensando que tenemos recursos limitados, queremos elegir esas opciones, esas acciones que vayan a tener mucho más efectos. Este es un ejemplo gráfico de eso, en donde tenemos los circulitos grandes, los objetivos de desarrollo sostenible, es solamente un ejemplo práctico, no real, y los circulitos chiquitos, propuestas de acción de política pública que están relacionados con esos círculos. Entonces, vemos que una propuesta de acción se relaciona con más de un objetivo de desarrollo sostenible y que también entre ellos se relacionan. Entonces, podemos, en vez de elegir una que solo se relacione con uno de los objetivos, debemos de elegir aquellas que aceleren, que detonen el desarrollo sostenible, y para hacer esto deben de estar relacionadas con más de un objetivo, ¿no? Entre más objetivos de desarrollo sostenible tengan o impacten, pues será una política pública que detone este desarrollo sostenible aceleradora. Regreso. Y ya nada más para terminar, me gustaría concluir con una reflexión final. Sabemos lo que buscamos y la Agenda 2030 nos da esa ruta de acción para enfocarnos en los resultados sostenibles y a largo plazo. Y es momento de pensar en un cambio de paradigma, de hacer las cosas diferentes, de pensar no solamente en el crecimiento económico, sino pensar en el desarrollo social y en el desarrollo del medio ambiente. Y pensar en un desarrollo con las personas basadas en el centro, ¿no? Importante reconocimiento de todos sus derechos, que ya sabemos que él incluye el medio ambiente. Y también un cambio de paradigma para no dejar a nadie atrás, con mayor compromiso, mayor colaboración y co-creación de oportunidades entre todos los sectores. Es importante reconocer que los beneficios del crecimiento y el desarrollo sostenible solo van a ser sostenibles si combatimos el cambio climático. Y esto va a ser solamente posible si buscamos beneficios para toda la población, ¿no? Entonces, es importante tomar acciones climáticas ambiciosas para que mejore la calidad de vida de toda la población. Y como les comentaba, el proceso para desarrollar e implementar estas políticas públicas va a ser sumamente importante, ¿no? Buscamos un proceso deliberado que ayude a tener mayor representación, escuchando las voces de más grupos que a veces no tienen esa voz, para poder lograr resultados de largo plazo. Buscamos un desarrollo de políticas que consideran a las personas y todos sus derechos y sus necesidades en el centro, y basado en evidencia a través de un buen monitoreo y evaluación. Esto va a ser importante para saber que lo que estamos haciendo tiene el efecto que estamos buscando, ¿no? El monitoreo y evaluación va a ser clave para poder ir armando esas políticas públicas que sí logren los efectos que buscamos.
buscamos acciones que de todos los sectores, que todos apoyen un desarrollo incluyente y la transición justa y equitativa de la que hemos venido hablando. Ahora sí abro el micrófono por si tienen alguna reflexión, pregunta, comentario. Hay algunos comentarios en el chat que ya hicieron favor de hacer también algunos comentarios en respuesta a ellos. Y uno habla sobre que el país que más contamina per cápita es Estados Unidos y los países europeos, y que no es adecuado replicar el discurso contra China por un sesgo estadístico. Y que quién garantiza que los países que más contaminan son penalizados y cómo se penalizarían. Que además esos países tienen armas y el dinero, tienen el poder. Por otro lado, que si nuestras emisiones son menores en comparación con las grandes potencias, debemos optar por préstamos para mitigar. Y 3 aspectos claves en el desarrollo humano. Tiene que apropiarse de su realidad, planificar las mejores acciones y ejecutar proyectos. Y finalmente, hay una pregunta que le gustaría saber: ¿cómo está el asunto del financiamiento de parte de estos países contaminantes? Respecto a la participación, tenemos 38 respuestas de que si conocen alguna política pública sostenible que se esté haciendo en Honduras. Tenemos, la mayoría dice que no, pero hay digamos, un 34% que dice que sí. Entonces, a lo mejor sería interesante abrir los micrófonos y que nos comentaran cuáles son esas políticas públicas sostenibles que conocen o que han escuchado de ellas y que sería bueno socializar. Voy a compartirles los resultados finales de la... ¿Ahí los ven? Sí, los estamos viendo. Luis Carlos tiene la mano levantada. Adelante, Luis Carlos. Sí, primero, muchísimas gracias. Quería felicitar a Andrea y me llamó mucho la atención en la parte de los requisitos de las políticas públicas, Andrea. Hablabas de 3 términos: el económico, hablabas de, si no me equivoco, el social, y hablabas el climático. Y creo que ahí las 98 personas que estamos en este curso, tenemos la posibilidad en este momento de darnos cuenta de la importancia que tiene esto en cada una de nuestras aportaciones como hondureños o como personas que queremos el desarrollo de nuestro país. Es cierto de que no todos trabajamos políticas públicas como tal, no todos tenemos la oportunidad de desarrollar una política pública y de hacer el análisis de la problemática para poder llegar a darle solución a un problema. Pero sí, la mayoría de los que están aquí, creo yo que el 100%, realizan productos o brindan servicios. Y en ese sentido, hay algo, no sé si soy yo o es algo. Ahorita cerramos el micrófono. Es de una de las compañeras. Liz. Ok, gracias, muy amable, Fátima. La mayoría de las personas que están aquí brindamos un producto o un servicio. Y el servicio público te indica que cuando tú identificas que en la política pública existe una carencia, y en este caso la carencia es de clima o de ambiente, en ese momento tendrías que ser tú la persona que incorpore la parte climática. Esto es igual que en derechos humanos y se los digo por experiencia propia, que la gente dice, pero ¿y qué tienen que ver los derechos humanos con una carretera? Y entonces nos preguntaríamos también, ¿qué tiene que ver el clima con la construcción de una carretera?
Porque el producto final, el producto planificado y que está allá en los planes operativos anuales de la institución que realiza una carretera, me imagino que son kilómetros de carretera entregados. ¿Y qué tiene que ver los derechos humanos y el clima? Entonces, en realidad esa pregunta siempre hay que hacérsela, que es el tercer componente que me llamó mucho la atención, que lo mencionaba Andrea, y es que para todo producto que nosotros realizamos, para todo servicio que entregamos, se le puede meter el componente de derechos humanos y del clima, para todo. Yo tuve una experiencia cuando estuve estudiando en Taiwán y ellos tenían las máquinas de reciclaje, y les estoy hablando allá por el 2000, máquinas de reciclaje que les entregaban en unas tarjetas como las tarjetas de débito. Uno metía la tarjeta, metía su bote, se reciclaba y eso le daba dinero para andar en el metro. Son cosas que si el Instituto Hondureño de Transporte trae ese tipo de máquinas y le dice a los pepenadores de productos de latas, de productos de plástico, en estas máquinas ustedes pueden agarrar dinero para comprar la comida de sus hijos, sería un trabajo. O sea, hay tanta cosa que uno puede hacer para mejorar el clima y los derechos humanos relacionados en conjunto, que solo se necesita un poquito de creatividad. Si la política no lo indica, yo llamo a los colegas presentes que hagamos un esfuerzo, no solamente por no imprimir papel ni entregar productos en correo, sino que cambiar nuestra forma de vida pensando en cómo mejorar el clima y cómo cada una de nuestras acciones y productos que entregamos también pueden relacionarse con el cambio climático y también pueden relacionarse con derechos humanos. Gracias por la oportunidad. Cambio y fuera. Gracias, Luis Carlos. Arcadio tiene también la mano levantada. Adelante, Arcadio. Gracias, buenos días a todos. Un comentario nada más. Creo que es innegable, así como se decía en la exposición, que el centro de todos los procesos de desarrollo es el ser humano. Allí creo que no hay discusión. Obviamente la tecnología, los presupuestos son necesarios, pero debe estar centrado el proceso en el desarrollo de competencias y capacidades en las personas. No podemos como país seguir importando procesos enlatados que creemos pueden adaptarse a las condiciones. No necesariamente es así. Los que andamos en la línea del desarrollo comunitario entendemos que hay un trabajo enorme y fuerte por hacer, por organizar y mejorar los procesos de participación y de planificación desde el nivel comunitario. No vaya a pasar como aquel político que prometió un puente en la comunidad y dijo, pero mire, ¿para qué ocupamos en puentes si no hay río? Apúnteme un río ahí también, se lo vamos a traer en la comunidad. Creo que ahí andamos mal las personas, entonces hay que empoderar a las personas desde el nivel comunitario para que conozcan su realidad en todo sentido, ambiental, climático, agropecuario, etcétera, etcétera. Una vez que ese proceso de investigación o diagnóstico, como le pueden llamar muchos, hay que ordenar eso, es donde viene el momento de planificación y organización. ¿Qué vamos a hacer para tratar de darle respuesta a esa cantidad de retos que aparecen dentro de un diagnóstico? Eso debe pasar por una planificación, una organización, involucrar hombres, mujeres, niños, etcétera, jóvenes, etcétera. Y por último viene el ciclo de la ejecución de proyectos, que lo que vamos a hacer es tratar con esos proyectos de dar alguna respuesta a lo planeado. Y obviamente, como nos decía un formador colombiano, el desarrollo ya existe en la mente de las personas. Lo que necesitamos son algunos incentivos externos, financiamiento, tecnología, pero da pesar cuando el alumbrado de la universidad dice, vengo a traerles el desarrollo de las comunidades. Anda un poco perdido, pero bueno, es producto de la educación. Entonces, porque la experiencia en la institución, tenemos una metodología, un trabajo fuerte para fortalecer las capacidades del nivel local. Y lo ideal es que esos planes de desarrollo ojalá existiesen en las 298 municipalidades de nuestro país, municipios y en los miles y miles de comunidades que haya. Ese sería, creo, un trabajo enorme. Y decir, aquí tenemos retos, tenemos esto. Y obviamente el desarrollo exógeno es necesario.
recursos financieros, tecnológicos, educativos, pero creo que desde ahí hay que ir ordenando el proceso. Se hace mucho esfuerzo, pero si lo podemos ordenar, ni cosa mejor. Y creo que al final se encuentra el desarrollo endógeno y el exógeno, y hay un proceso de desarrollo más fuerte y más consolidado. Porque si no, siempre llegamos al activismo. Ah, que está de moda esto, que está de moda aquello. No, pero esos son procesos. Y una de las cuestiones que nos preocupa es que haya agua 50 años más adelante, ojalá mejor. Porque dicen que la guerra después de estos locos de Rusia y Ucrania va a ser la guerra, y creo que ya está haciendo en muchos lados, por el oro azul, que es el agua. Bueno, ya hemos tenido casos en el país lamentables, pero mi contribución va en ese sentido. Tenemos que ayudar a que las comunidades se empoderen de su problemática, y ojalá que las primeras respuestas vengan desde la comunidad, porque si siempre estamos acostumbrados que van a venir de fuera, ahí la sostenibilidad no tiene cabida. Es una utopía. Como muchos de los proyectos que se hacen dicen, la sostenibilidad la vamos a asegurar en 3 meses. Pero hombre, ha tenido 5 años para hablar de sostenibilidad y la implementando. ¿Cómo la va a hacer en 3 meses? Un poco ilógico. Entonces creo que tenemos retos. Se hacen cosas muy buenas en todos los países, y la agricultura de secano no solo es en los países africanos. Aquí en Honduras también tenemos el 92%. Los productores son pequeñitos, son de ladera y dependen del agua lluvia. Y lógico, cuando no hay agua se pierden, y cuando hay mucha agua también se pierden. En el corredor seco aquí hubo un proyecto interesante de las cosechadoras de agua. Desconozco si continuó. Ese es otro de los problemas que tenemos, como lo decía creo Luis Carlos, de que a veces se hacen cosas en el país pero casi no se publicitan. Pero sí se publicita que Cecia la Leona vino con un premio. Digo, ¿y esa vaina en qué reditúa? Con el perdón de que les gusta la tontera. Que el otro, Rommel Kioto, está siendo perseguido por el Bologna. Digo, cuestiones que no son contribuyentes, ¿verdad? Pero bueno, que ahí están. Muchas gracias. Gracias, Arcadio. ¿Alguien más que nos comparta su opinión? En el chat, Tirsa Espinosa nos dice que se debe trabajar en la producción y consumo, donde la oferta y demanda de productos y servicios tenga un punto de equilibrio que sea sostenible y en apoyo a los recursos naturales. ¿Alguien más? Pues no. ¿Algo que quieras decir, Andrea, para cerrar? Sí, nada más agradecer sus comentarios y justo en línea con lo que están diciendo, parte de esa idea, ¿no? De pensar en cómo hacer un proceso más participativo y buscar soluciones en conjunto. Empezar a pensar diferente, empezar a pensar, sí, en los derechos humanos, pero también empezar a pensar en soluciones que para esa provisión de servicios que mencionaba, que no solamente lo que puedo hacer yo, sino lo que podemos construir todos juntos. Y por eso espacios como este pues son importantes justo para traer esas ideas en medio y para traer mayor colaboración entre diferentes sectores. Y muchas gracias a todos. No, gracias a ti. Pues con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. Si pasaríamos a 2 cosas. Una, a que nos hagan favor de prender sus cámaras para salir en la foto el día de hoy. Y la segunda es si nos van compartiendo en el chat con una palabra con qué se quedan el día de hoy de la sesión que tuvimos respecto a políticas públicas sostenibles y justicia climática. Muy guapos todos, ya. Primera pantalla, cámaras prendidas de todos. Muy bien. Es lo que es lunes, venimos con ánimo. Eso está perfecto. Foto 1. Y foto 2. No sé si ya están compartiendo su palabra en el chat.
Perfecto. Foto 2, tomada. Mis compañeros me ayudan. Nada más, Fátima, perdón. Sí. Si me permites, antes de la palabra, recordarles nada más que tienen abiertas las actividades del módulo 2 en la plataforma, que tenemos los foros de participación. Digo, ya que es lunes y venimos con mucho ánimo, pues entrarle a los foros de discusión, participar, hacer las actividades. Están nuestros compañeros facilitadores para cualquier cosa que se les llegue a atorar, pues ahí pueden preguntarles, y si no, si ya saben, a mi correo. Pero esto, que tienen abiertas sus actividades para poder participar esta semana. Y ahí está la bicicleta, va para la huella de carbono. Exactamente. O en patines. También. Pues les agradecemos a todos su participación. La verdad es que de verdad queremos insistirles en que se metan a la plataforma. Esta semana que pasó, tuvimos muy poquitas participaciones, menos del 50%. Entonces quisiéramos insistir en no dejen las actividades porque se nos van a ir juntando. Esta semana tenemos toda la semana para cerrar el módulo 2. Entonces pónganse al corriente, los que no han hecho la lección 1, revisen la lección 1, presenten su examen inicial, su evaluación inicial y avancen lo más que se pueda para que no nos vayamos rezagando y lleguemos a buen puerto todos en conjunto. Entonces, aquí estamos viendo las palabras. Y bueno, destaca responsabilidad y justicia climática. Justicia, conciencia, sostenible, sostenibilidad, responsable, derechos humanos, generar justicia. Muy bien. Nayet, ¿ibas a decir algo más? No, nada. Sigo con la mano. No, ya nada. Gracias. Pues muchísimas gracias. Que tengan bonita semana y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Feliz día. Hasta pronto. Saludos a Feliz todos. semana. Feliz día. Saludos. A cuidarse. Saludos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Gracias a todos. Buen día. Chao. Bendiciones de salud, buenos días. Gracias, igualmente. Buen día. Gracias. Okay, bajando. ¿Andrea ya se fue? Nomás para decirle gracias. Ya no la veo Salió corriendo, sí. Sí, no está. Ok. ¿Cerramos transmisión? ¿Grabación?